Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos se sienten bendecidos en este día? Yo creo que estamos viviendo un retiro muy bendecido para la gloria del Señor. Amén. Hermanos, vamos a recapitular un poco. La primera predicación les hablé acerca de todas las áreas y las dimensiones en las cuales el hombre necesita sanación y liberación. Recapitulemos. Primero hablamos de la dimensión espiritual, que implica toda el área de la conciencia moral de la persona. Después hablamos de la dimensión psicológica o interior, que implica el área del corazón, el núcleo afectivo de la vida, toda la parte emocional, sentimental, los recuerdos y las impresiones que tenemos de nuestro pasado. Segundo, dijimos y hablamos de la dimensión física, que implica toda el área, la parte del cuerpo y toda su riqueza. Después y por último hablamos de la liberación demoníaca, que habla sobre la influencia que el maligno, a través de la tentación, opresión y posesión, ejerce sobre nosotros. Este fue el primer tema. El segundo tema, entramos a profundizar un poco sobre la dimensión espiritual. Hablamos del llamado que Jesús nos hace a nosotros, de la conversión y sobre la conciencia moral que debemos tener cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación. Ahora vamos a entrar a la segunda dimensión. Vamos a entrar a la dimensión de la psiquis, la dimensión psicológica o interior. Y este tema lleva como título sanación interior, sanación del odio o enfermedades por la falta de perdón y el resentimiento. Y para esto yo quiero ir a un libro que me regaló a mí un sacerdote hace muchos años. El padre Darío Betancourt y nosotros, los misioneros marianos, sacamos este folleto que se llama Jesucristo, Luz Sanadora. Digan conmigo, Jesucristo, Luz Sanadora. ¿Cómo es? Jesucristo, Luz Sanadora. Los que quieran al final profundizar un poco más sobre el tema de la sanación interior, yo les recomiendo este libro. Es el número 3 del folleto de sanación interior que tenemos los misioneros marianos, y lo pueden encontrar al final en la librería. Abran conmigo, por favor, la Sagrada Escritura, abran conmigo la Biblia y vayan conmigo a el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 12. Dice la palabra del Señor: Jesús les habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Palabra de Dios. Ahora quiero que vayan conmigo al Evangelio de San Mateo, en el capítulo 5, versículo 14, donde dice: ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille así su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Fuertes aplausos a la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vea que Jesucristo dice: yo soy la luz del mundo. Y después el Señor dice: ustedes son la luz del mundo. Qué interesante esto. Este tema sobre la sanación interior yo le llamo el baño de luz. Y esto suena un poco raro, porque este mundo contemporáneo busca la luz, pero busca la luz donde la luz no está.
Si ustedes ven, hoy en día la gente busca la iluminación a través del yoga, y vemos gente aún en las parroquias practicando yoga, y se nos olvida que el yoga es malo y los exorcistas le llaman satánico en todas las áreas y las dimensiones. Y sin embargo, ahí están los pobres buscando la luz. Hay gente que busca la luz en otras partes. El Papa San Juan Pablo II, descubriendo la necesidad que el hombre necesita o tiene de luz, nos citó y nos propuso los misterios luminosos del Santo Rosario en el año 2002. Ah, ¿quieren luz?, dijo el Papa. Ahí están. El bautismo de Jesús en el río Jordán. Ah, ¿quieren más luz? Ahí está la autorrevelación de Jesús en Cana de Galilea. Ah, ¿quieren más luz? Ahí está la venida del reino de Dios invitando a la conversión. Ah, ¿quieren más luz? Ahí está la transfiguración del Señor en el monte Tabor. Ah, ¿quieren más luz? Ahí está la institución de la Santa Eucaristía. ¿Por qué debemos buscar la luz en Jesús? Porque Él dijo: yo soy la luz del mundo. Dice el Señor: y el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Y la luz de la vida tiene nombre propio, se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Fuertes aplausos a Jesús de Nazaret por su amor y su misericordia. Es decir, nosotros caminamos en la oscuridad. Muchas veces nuestro pasado es terrible. Muchas veces nuestro pasado es oscuro. Tan oscuro que muchas veces no recordamos muchas cosas de la niñez. Vea que la psicología habla de un mecanismo de defensa, dice la psicología. Así le dicen, mecanismo de defensa. ¿Y qué es un mecanismo de defensa? Algo que el hombre crea. Cuando hay un dolor, el hombre pone un mecanismo de defensa. Y en este caso, este mecanismo de defensa se llama el olvido, el bloqueo. Dicen los psicólogos que el hombre es lo que es desde el día del nacimiento hasta los 7 años. Decimos los católicos que el hombre es lo que es desde el momento de la concepción hasta los 7 años aproximadamente, y de ahí en adelante se siguen repitiendo todos los ciclos. El hombre y la mujer, lo que vivan los primeros 7 años es lo que va a hacer durante el resto de su vida, dicen los psicólogos. Y eso es importante, porque muchas veces en esos primeros años de nuestra vida hemos sido marcados negativamente. Marcados tan negativamente que nuestra conciencia, nuestro consciente, como diría Freud, lo que hace es bloquear. En nuestro consciente no hay un recuerdo como tal, pero más allá del consciente, debajo del consciente, en el preconsciente o en el subconsciente, todo está vivo, está palpable, está real. Pero a veces las cosas son tan dolorosas, tan difíciles, tan terribles, que lo que hace nuestra mente es bloquear, olvidar. Sin embargo, seguimos viviendo, escúcheme muy bien, traumas, situaciones difíciles que tienen su raíz en el pasado. ¿Y qué tenemos que hacer? Buscar lo que se llama la sanación interior a través de el baño de luz. Presentarnos delante de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y pedirle al Señor que Él nos ilumine con su luz en medio de esta oscuridad. El Señor ponga su luz y nos muestre cuál es la raíz de nuestro problema. Le voy a dar un ejemplo, un testimonio antes de iniciar con este tema de la sanación interior. Continuamos con el baño de luz y terminamos con el perdón. Una señora que yo quiero mucho, ella siempre se soñaba con una mano así como la de la familia Adams, que llegaba a su cama y le jalaba los pies. Le pasó lo del norteamericano, nosotros lo llamamos gringo, lo del gringo, ¿no? Que se quedó en un hotel así de esos baratos y toda la noche sintió animales por todo su cuerpo y se fue a quejar al otro día en el lobby y dice: no sé, animales tenían en el cuerpo. Y le dice el mexicano: será una garrapata. Oh, garrapata, garra mano, garra todo, dice.
esta mujer sentía eso, que una mano llegaba a su cuarto, a su cama de noche y le jalaba los pies. Lo que los mexicanos dicen, padre, es que yo me acuesto y el muerto se me bota encima. Yo no entiendo esto, pero el muerto se me bota encima. Resulta que reprendimos el diablo, ciertamente. Yo quiero mucho, es una señora mayor. Reprendimos el diablo y no pasaba nada. Bendijimos la casa y no pasaba nada, seguía la situación. Y entonces yo le dije a la mujer, ¿y si hacemos el baño de luz? Si buscamos en su pasado a ver qué hay, qué encontramos. Y le dejé el ejercicio del baño de luz, que se lo voy a explicar más adelante. Es un proceso de sanación interior. Esta mujer, cuando se buscó el Santísimo, que para el baño de luz uno tiene que buscar el Santísimo, un lugar solo, con un cuaderno, una pluma, una libreta, y se sentó frente al Señor, le dijo, Señor, tú eres la luz del mundo, lo dice la Biblia, Juan 8:12. Y yo ando en oscuridad, yo te pido, ilumíname. Y esta mujer le pedía, ilumíname, y hay que llevar una pluma, y hay que llevar una libreta. Cuando Dios le muestra la raíz del problema, usted tiene que escribirlo, porque la mente se la tiende a bloquear. Y usted se recuerda y después usted dice, ¿yo qué fue lo que pensé? Cuando a usted le pasa esto, o no le pasa eso, a mí sí me pasa seguido, es porque hay algo tan doloroso que la mente bloquea inmediatamente. Entonces hay que escribirlo. ¿Cuál es la raíz del problema? ¿Cuál es la raíz de esta mujer? Resulta que cuando ellos vivían, su esposo, su papá y su mamá vivían en la casa de sus padres. El papá del papá, es decir, su abuelo, cada vez que apagaban la luz y todo el mundo se iba a acostar, este señor de una manera morbosa llegaba hasta la cama de la niña y metía su mano para tocarle las piernas. Entonces, al meter la mano para tocar las piernas, esto quedó impreso en la psicología de esta niña de 5 años. Y entonces ella, que quedó con eso en el subconsciente, pero no en el consciente, porque era algo tan doloroso, porque no podía creer que su propio abuelo la quisiera abusar, lo que hizo fue olvidar eso, pero le quedó algo ahí. Y entonces ella decía, padre, es que el diablo me jala los pies, todas las noches yo siento algo que me jala los pies y no me deja dormir. Y era la misma impresión que ella había vivido cuando tenía 5 años. Esta mujer llegó al Santísimo, buscó el Señor, le dijo, ilumíname con tu luz. Dios le muestra, la mujer escribe y empezamos el proceso de sanación interior, entregando ese dolor, ese recuerdo, esa situación tan dolorosa, hasta que esta mujer pudo llegar a ser sana gracias a la sanación interior. Hoy en día la conozco, una familia que yo acompaño mucho, quiero mucho y doy fe, doy testimonio, la conozco. Hoy en día está sana, libre, bendecida, protegida, prosperada y en victoria, la victoria de los hijos de Dios. Amén. Fuertes aplausos a Jesús de Nazaret. Para avanzar, necesitamos hacernos una pregunta. Mira al hermano que tiene al lado, míralo a la cara, míralo fijamente. ¿Tiene cara de perro viejo? ¿No? Si es su suegra, mira la cara y dígale, te amo, suegrita. Te amo. Ahora mírenme a mí. La pregunta es, ¿y qué es la sanación interior? Porque hablamos de sanación interior. Es una frase, una palabra, una frase que hemos escuchado a nivel de renovación carismática. Pero ¿qué es la sanación interior? La sanación interior está relacionada con la persona y su pasado. En la vida emocional no hay espacio ni tiempo. Lo que afectó a la persona en el pasado, niñez, adolescencia o etapa adulta, está vigente, vivo en el presente y daña el futuro. Se lo repito, en la vida emocional, en el psiquis, en la psiquis, en el interior, no hay tiempo. Todo es aquí y ahora. Usted lo vivió hace muchos años, pero está vivo aquí y ahora, porque la sanación interior está relacionada con la persona y su
pasado. Son los hechos, sucesos, acontecimientos que hemos vivido en nuestro pasado, que han marcado nuestra vida de una manera negativa y que se hacen vivos en el presente y no nos permiten edificar un futuro, sino que nos tienen allá anclados, amarrados en el pasado. ¿Cuántas mujeres u hombres que están aquí, que tienen 20, 50 años o más, pero viven cuando tenían 5, viven cuando tenían 7? ¿Cuántas mujeres viven cuando tenían 15, abortaron, cuando tenían 16? ¿Cuántos hombres viven en el pasado? Eso es falta de sanación interior. ¿Cuántos matrimonios, hogares viven en el pasado? Y cada vez que sucede un problema, cuando me engañaste, cuando hiciste esto, cuando hiciste aquello, y viven en el pasado, necesitan sanación interior, porque están enfermos. Las causas principales son en la niñez, pero también en la adolescencia. ¿Cuántas personas han cometido errores en su adolescencia que aún hoy día los siguen llorando? Que hoy en día los siguen recordando vivos, vigentes, viven allá cuando tenían 15 y tantos más años. ¿O cuántas personas están pasando por dificultades porque en su etapa adulta fueron heridos de una manera terrible y todavía está ese sentimiento ahí? Y cuando una persona no hace un proceso de sanación interior, viene un complejo. El complejo se llama científicamente el complejo del ganso. Así se llama. ¿Cómo se llama el complejo? Más fuerte, ¿cómo se llama? La NASA, la ciencia, ¿cómo le llaman? ¿Y por qué el complejo del ganso? Porque si usted no hace un proceso de sanación interior, lo único que quiere es tomar venganza. Porque ¿qué le dijo el ganso a la gansa? Venganza. Por eso se llama así. Así dice la ciencia. El complejo del ganso es porque queremos tomar venganza. Y vienen sentimientos que dañan nuestra vida emocional, odio, resentimientos, rencores, deseos de venganza, deseos de muerte, tristeza, soledad, depresiones, entre otras cosas que están ahí y no nos permiten a nosotros ser felices. Entonces necesitamos de la sanación interior. Y para poder pasar el proceso de sanación interior, hay una cita bíblica que a mí me encanta y se la voy a regalar. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Dice, por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Palabra de Dios. Diría otra traducción, las cosas viejas pasaron, todo será hecho nuevo. Pero vea la clave de esto, porque es que esta cita me encanta desde la Biblia Jerusalén, porque nos da la clave de la sanación interior. Por lo tanto, el que está en Cristo. Esa es la clave. La clave para la sanación interior es una persona. La clave para la sanación interior se llama Jesús de Nazaret. La psicología tiene métodos. La psicología tiene claves. Vaya usted a un psicólogo y si el psicólogo quiere ir a su pasado, le hace un proceso, un método de la regresión, un ejemplo, entre otros métodos. Nosotros, los que hablamos de sanación interior, también tenemos un método. El método es un hombre. Y este hombre es el dueño del tiempo, para él no hay tiempo. Este hombre tiene nombre propio, se llama Jesús de Nazaret. Y si usted quiere ser sano, verdaderamente tiene que aprender a estar en Jesús. Porque dice la Biblia, el que está en Cristo Jesús es una nueva creación. Y esto es importante. Es permitirle al Señor que nos vuelva a crear. Es permitirle al Señor que ese pasado que está totalmente roto, oscuro, como la creación en Génesis 1:1 que estaba en medio de caos, confusión y oscuridad, que venga el Señor y nos haga una nueva creación. Que venga el Señor y nos recree totalmente. El que está en Cristo Jesús es una nueva creación.
pasó lo viejo, todo es nuevo. Es decir, el pasado es pasado, ya pasó. Hay que entregárselo a Jesús y permitirle al Señor que Él haga nueva todas las cosas. Digan conmigo, estar en Cristo Jesús. Y hay una cita bíblica en Hebreos capítulo 13, versículo 8, que nos dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Ese Jesucristo que es el mismo ayer, hoy y siempre, es el único que es dueño del tiempo. Es el único que puede ir a nuestro pasado y sanar ese día malo, el día malo que nos habla a nosotros de Efesios. Los que creemos en el combate espiritual, nos ponemos la armadura de Dios, dice, para poder resistir el día malo, ese día que nunca hubiésemos querido vivir. Jesucristo es el único que puede entrar y sanarlo totalmente, hacer las cosas nuevas, porque Él es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre, pasado, presente y futuro. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, ¿qué es la sanación interior? La sanación interior, si está relacionado con la persona de su pasado, es permitirle a Jesús, que es el mismo ayer, hoy y siempre, que vaya con nosotros a nuestro pasado y sane ese día malo que marcó nuestra vida de una manera negativa. Pero tal vez en el presente no lo recordamos, entonces es someternos a su luz bondadosa, a su luz misericordiosa, para que el Señor nos ilumine, nos muestre la raíz del problema y después ir a nuestro pasado. Esta es la clave y lo que es la sanación interior para nosotros. Él puede ir al pasado de una persona y sanarle el hoy para bendecirle el mañana. Y solamente lo puede hacer nuestro Señor y Salvador Jesús. Entonces, yo tengo que contarles un testimonio. Yo conocí una señora, una muchacha realmente, que ella le tenía mucho miedo a los hombres. Esta mujer tenía un noviazgo. A ver, ¿qué es el noviazgo? Porque a veces uno no entiende qué es el noviazgo. El noviazgo es una institución muy propia de Occidente, que está entre la soltería y el matrimonio. Dos personas que se enamoran, se conocen, se hacen novios. Y el noviazgo se tiene que vivir en castidad y en oración. Que a veces a uno le dicen, padre, es que él es mi novio, llevan 4 años viviendo juntos. ¿Cómo así que el novio? No, eso ya es el marido. Y eso es pecado mortal y tienen que casarse por la iglesia para que sea su esposo. Porque los novios, ese espacio es para orar y para conocerse y que se presenten al altar para el matrimonio. En otras culturas el noviazgo no existe. Se llaman matrimonios contractuales, que se hacen por contratos. Entonces usted tiene 6 años y mi hijo tiene 7, entonces esta niña va a ser la esposa de mi hijo cuando sea grande, y cuando son grandes sin conocerse se presentan y se casan y ya es la esposa. Se llaman matrimonios contractuales. Pero el noviazgo en Occidente es un momento de oración, de conocimiento y de castidad. Los novios no tienen relaciones sexuales, se llama fornicación y es pecado mortal. ¿Me hago entender o no? Son cosas que a nosotros nos tienen que quedar claras. Si usted ya está viviendo con su novio, es su marido. No es su novio, es su marido. Y es pecado mortal, porque se llama unión libre, lo llama el mundo, y tienen que casarse. Porque si no, se van a condenar si se mueren, porque están viviendo en pecado mortal. Tienen que contraer el sacramento del matrimonio. Esta mujer tenía el novio. Vivían muy bien, yo los conocí. Un noviazgo santo, un noviazgo en castidad, un noviazgo como lo manda la iglesia y como lo permite el Señor. Y ellos se casaron como era normal. Al casarse, y ya la mujer le tocó cumplir como esposa, ustedes me entienden, esta mujer rechazó al hombre. Lo rechaza, lo empuja, grita, pasó de todo. El hombre viene muy triste al ministerio, muy amigo mío. Dice, padre, yo creo que mi esposa tiene otro. Yo le dije, ¿por qué cree usted eso? Si yo conozco a su esposa, es una mujer santa, de oración, vive en santidad.
Me dijo, padre, esta mujer no me ama, me rechaza. Yo los cité a los dos y empezamos a orar, a orar, a orar, hasta que Dios muestra el problema. Esta mujer, para dolor de ella, había sido abusada por su propio papá cuando tenía 5 años o más, entre 5 o 6 años. Esta niña había olvidado eso, la mente había bloqueado eso, y esta niña agarró una desconfianza, un odio contra los hombres terribles. Se había dado la oportunidad con este muchacho lo había hecho feliz, pero cuando llegó el momento, el detonante, esta mujer se le reactivó todo lo que tenía y lo rechazó. ¿Qué tocó hacer? Pedirle a Jesús que entrara al pasado de esta niña, el que es el mismo ayer, hoy y siempre, y que sanara, que volviera a crear su pasado, que hiciera las cosas nuevas para que en el presente fuera una mujer sana y pudiera edificar un futuro feliz con su esposo. Así fue, hicimos la oración, utilizamos lo que llama el baño de luz, la imaginación. En la oración yo le hice cerrar los ojos, su esposo estaba ahí, dije, tómese la mano de Jesús. El baño de luz nos pide que no nos imaginemos a un Jesús así glorioso, sino un Jesús muy humano, una persona que llega con sus llagas, la toma de la mano, va al pasado y hace justicia, sana, no le permite a este papá abusivo que haga lo que hizo con su hija, sino que el Señor la defiende, vuelve a crear el Señor ese día malo y escribe diferente el pasado. Esta mujer, en medio de la oración que íbamos dirigiéndole, empezó a temblar, a sudar, hasta que dio un fuerte grito y cayó desmayada en el espíritu, en descanso en el espíritu. Esta mujer vuelve en sí, vuelve, se despierta y ya Jesús había hecho la obra, ya había sanado. Hoy en día también los conozco, son muy amigos míos y son un matrimonio feliz y bendecido como lo manda Dios y lo permite la Iglesia Católica. Amén. Fuertes aplausos a Jesús de Nazaret. Entonces, ¿qué es la sanación interior? Es ir al pasado con Jesús y permitirle a Jesús que Él sea el que nos sane. Por muy doloroso que sea la situación, el recuerdo, el momento vivido, hay que permitir a Jesús que Él sea Él que nos sane. La sanación interior es ir al pasado con Jesús. San Mateo en el capítulo 18, versículo del 1 al 5, nos habla a nosotros acerca de hacernos como niños. Dice, en aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron, ¿quién es pues el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y les dijo, yo les aseguro, si no cambian y se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así pues, quien se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Fuertes aplausos a Jesús de Nazaret. ¿Qué es la sanación interior? Es ir al pasado con Jesús, es hacerse como niño para ponernos en las manos de Dios. Usted vivió algo terrible a sus 5, 6, 7, 8 años, tiene que hacerse como niño, volver a su niñez. Pero no vuelva solo, porque si usted va solo, usted vuelve herido. Si usted va solo a su recuerdo, usted vuelve con rabia, rencor, dolor, resentimiento, ganas, deseos de muerte. Vaya con Jesús y permítale a Jesús que Él sea el que cree. Las cosas viejas pasaron, todas serán hechas nuevas. El que está en Cristo Jesús es nueva creación. Pasó lo viejo, ya suéltelo y todo es hecho nuevo. Reciba lo nuevo que le quiere dar Jesús. Esto es la sanación interior. Es ir con Jesús al pasado y permitirle al Señor que Él sea el que haga justicia. Es ponernos en las manos de Dios, porque si no lo hacemos vamos a estar siempre viviendo ahí en el pasado. Lo que le pasó a la mujer samaritana, una mujer llena de odio. San Lucas en el capítulo 4, San Juan en el capítulo 4, versículo del 1 en adelante, nos habla de una mujer samaritana que se encuentra con Jesús. Y esta mujer es sanada del odio que vivía en su corazón.
El Señor le pide agua y esta mujer le dice, ¿y cómo tú me pides agua a mí si yo soy samaritana? Porque los samaritanos y los judíos se odiaban, no se hablaban, no se querían. Y el Señor en el diálogo va entrando en el corazón de esta mujer y va sanando a esta mujer. No solamente sana el pasado, el odio que tenía en el corazón, sino que el Señor Jesucristo sana su presente, sana su moral. Sana la moral, el presente de esta mujer, para que pueda vivir un futuro diferente. Es lo que el Señor hace con esta mujer. Los discípulos de Emaús, cuando el Señor se acerca a ellos, estaban rotos. San Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante, todos los verbos que utilizaban los discípulos de Emaús eran en pasado. Esperábamos que Él fuera el que iba a liberar a Israel. Ya han pasado 3 días y aún nada. E iban peleando y discutiendo por el camino. Llega el Señor Jesucristo, entra en la vida, camina con ellos y sana el corazón de estas personas. Tanto que estaban abandonando Jerusalén, que es una tipología, una muestra, una figura de la Iglesia Católica, y apenas son sanos, estos personajes vuelven otra vez, sin importar la hora de la noche, a Jerusalén, a glorificar al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor los sana interiormente. Eso es caminar con Jesús, ir al pasado, estar con Jesús, entregarle nuestra vida al Señor para poder nosotros sanar verdaderamente. Y para poder nosotros sanar verdaderamente, les voy a explicar lo que es el baño de luz, aunque hemos hablado de algunos puntos durante esta predicación. ¿Cómo se hace el baño de luz? Página 31. El padre Darío Betancourt, que es mi abuelo en la fe y ustedes lo conocen muy bien, en su libro Vengo a Sanar, nos explica cómo se hace el baño de luz. Es hacer lo que Jesús hizo en el huerto de los olivos, en el monte de Getsemaní. Primero, los que están tomando nota, número 1, buscar un lugar solitario. Es muy importante un lugar solitario. Yo les invito a que sea delante del Santísimo. Yo soy la luz del mundo. Jesucristo, que está ahí en la Eucaristía, nos está esperando. Ante todo se necesita un lugar tranquilo, que invite a la oración, al diálogo. Aprendamos de Jesús no solamente en el huerto, sino en la casa de la hija de Jairo, en Marcos 5, 37 al 40, que cuando llega a aquella casa hace salir a todo mundo para buscar un momento de intimidad, un momento de soledad, buscar la misericordia, la presencia de Dios. Vemos cómo el Señor Jesús se quedó solo en la habitación con los padres de la niña y algunos de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan. Es decir, hizo un ambiente de recogimiento propio de la oración. Es muy importante calmar el espíritu para poder entrar en la oración. Primer paso, un lugar solitario. Segundo paso, en este lugar lleven una pluma y una libreta para escribir todos los recuerdos que vengan a su mente y a su corazón, porque la mente tiende a bloquear, mecanismo de defensa. Tercero, Jesús muy humano. Se debe imaginar al Señor Jesús de una manera muy humana. Algo así como se apareció a sus discípulos después de la resurrección. Y aunque su cuerpo ya estaba glorioso, no debe verse con rayos o luces, sino sonriendo y con sus llagas en sus manos, en sus pies, como invitándonos a meter nuestros dedos en sus llagas, como lo hizo el apóstol Santo Tomás. Es necesario representarnos la persona del Señor de la manera más imaginativa posible que nosotros lo podamos hacer. Imaginarnos a un Jesús que es bondadoso. Quinto, diálogo de amor. Es un diálogo amoroso con el Señor. El ejemplo más adecuado para el diálogo que se debe sostener con el Señor durante el baño de luz es el que encontramos narrado en San Juan 4, del 1 al 26, la samaritana, o Lucas capítulo 24, versículo 3 en adelante,
los discípulos de Maús. Cuando Jesús habla con la samaritana y mientras habla con ella, la va sanando del odio radical que esta mujer tenía. Mientras el Señor camina con los discípulos de Maús, los va sanando de la tristeza profunda, de la decepción con las cuales estos hombres estaban viviendo. El baño de luz es poner en práctica la verdad de que Cristo está en nosotros y Él es la esperanza de la gloria que tendremos. Número 6, el silencio. Para escuchar las respuestas del Señor es necesario guardar silencio. Muchas veces no escuchamos a Dios porque no le damos tiempo a que nos responda. Siempre estamos hablando y volvemos la oración un monólogo y no un diálogo como es debido. Es decir, el silencio. Solamente nos dedicamos a escribir. Y si Dios nos muestra la raíz, ¿qué hacer después de identificar la causa o causas de nuestro dolor, de nuestro conflicto? Lo que debemos hacer es buscar una persona capacitada en el ministerio de sanación interior, sacerdote o laico, para que en el nombre de Jesús haga la oración específica para que el recuerdo doloroso sea sanado por el mismo Señor y Salvador Jesucristo. Recomendaciones para superar los problemas o los traumas. Primero, hay que tener una fidelidad a la palabra de Dios. Segundo, oración y ayuno. Tercero, depender solamente de Dios. Cuarto, aprender a glorificar a Dios. Quinto, hay que leer muchos libros sobre sanación interior y sanación física. Y por último, número 6, tenemos que perdonar, porque perdonar es sanar. Si Dios nos muestra a nosotros, identificamos la causa de nuestro dolor, de nuestro conflicto, tenemos que perdonar las personas que hicieron que esta herida, ese dolor estuviera en nuestro corazón. Tenemos que aprender a perdonar, porque si no perdonamos, en nosotros viene un problema terrible, porque el odio, los resentimientos y todos estos sentimientos, emociones que se crean enfermedades que se llaman psicosomáticas. Dicen algunos que todo lo terminado en itis es causa de no perdón. La gastritis, la colitis, la apendicitis y todas las enfermedades terminadas en itis, enfermedades respiratorias, alergias, migrañas, cáncer, son enfermedades propias de un pasado doloroso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que perdonar. ¿Perdonar para qué? Para sanar. Dice Eclesiástico 28:3. ¿Cómo le puedes pedir al Señor que te sane si no perdonas a tu hermano? Se pregunta el Eclesiástico. ¿Cómo le puedes pedir a Dios la sanación si no perdonas a tu prójimo, si no perdonas al otro? Es algo que nosotros debemos saber. Tenemos que llegar a perdonar. ¿Y qué es perdonar? Perdonar es darse el mejor regalo. Dicen los poetas, felices los que saben perdonarse y los que saben pedirse en perdón. Perdonar es ir al pasado y volver ileso. Eso es perdonar. Es ir al pasado de la mano de Jesús y volver ileso. Y el perdón es la puerta de entrada a la sanación interior. Si no estamos dispuestos a perdonar, no estamos dispuestos a que Jesús nos sane. Debemos pedirle al Señor que nos sane, pero debemos estar dispuestos a perdonar. Se lo repito, felices los que saben perdonarse y los que saben pedirse en perdón. Porque si no, vienen las enfermedades por falta del perdón y del resentimiento. Y por más que el Señor nos quiera sanar, si nosotros no estamos dispuestos
a perdonar y a soltar ese dolor, siempre vamos a ser esclavos de nuestro pasado. Debemos perdonar y permitirle al Señor que sane nuestra vida, que sane nuestro interior. Amén. Fuertes aplausos a Jesús por su amor y su misericordia. Termino con lo que dice este libro. ¿Qué es la sanación interior? La sanación interior es un encuentro con el amor de Dios que sana progresivamente el mundo emocional, interior. ¿De qué nos sana? De ansiedades, odios, resentimientos, angustias, temores, complejos. La sanación interior es un proceso por medio del cual se invita a Jesús a que entre en nuestro interior y lo sane y así disfrutar de la profunda paz. San Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 4, versículo 7. Esta paz divina supera todo conocimiento y custodia nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. La sanación interior es un proceso que si no se trabaja, dura toda la vida. Mientras ubica a la persona especializada en los misterios de sanación interior, se deben buscar libros, oraciones guiadas por otros para poder empezar este proceso, pero que se tiene que llevar a un feliz término. Este proceso es bueno iniciarlo siempre tomado de la mano de la Santísima y de la Purísima Virgen María, que es aquella que nos lleva a un encuentro personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fuertes aplausos.